3 claves, ¿sí? Y empezamos con el mensaje, y el que va a hablar ahora es Dios, y es la palabra de Dios, y te pido que ante la palabra de Dios podamos tener respeto, no a mí, sino que el Señor te quiere hablar en esta tarde. Hablamos la Biblia en Hechos 16, versículo 6. Si yo le digo que vamos a leer 20 versículos, o si le diría que vamos a leer un capítulo, usted diría no, pero si se le digo 20 versículos, se los puedo ahí meter con más onda, ¿no? Así que vamos a leer 20 versículos rápido. En la hora silenciosa que estoy haciendo me toca Hechos, y cuando oraba no podía salir de este pasaje. Encima son 3 hechos distintos en una misma historia que vamos a leer en esta tarde. Si te tengo que decir cuál va a ser la clave de hoy, el tema, la tesis en esta tarde, bueno, la podemos sacar de 1 Corintios 2, al final de 1 Corintios, y el inicio del capítulo 3 de 1 Corintios, donde Pablo habla de 3 grupos de hombres. ¿Alguien sabe qué grupos nombra ahí Pablo? Habla de 3 tipos de hombres que podemos ser. ¿Se acuerdan? Está el hombre que empieza con N, natural. El hombre natural dice que no puede discernir lo espiritual, que las cosas espirituales para él son locuras. El hombre natural es el no creyente. Y si estás acá en esta tarde y te identificás con un hombre natural, como un hombre natural, el desafío en esta tarde es que puedas pasar a uno de los otros casilleros, o mejor dicho, a otro tipo de corazón. Que el segundo corazón es el corazón o el hombre espiritual. Muy bien, los chicos, el hombre espiritual. Bien, Caguazú. El hombre espiritual es aquel que es lleno del Espíritu Santo, que es gobernado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tiene poder en él. O sea, es cristiano y el Espíritu Santo obra en él. Ahora, el tercer grupo, que ya ahí Pablo empieza a hablar en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, son los hombres carnales. Muy bien. Los hombres carnales, que siendo creyentes, no dan lugar al Espíritu y son carnales. Y Pablo en otras ocasiones le tiene que decir, yo no le pude hablar a ustedes como espirituales, les tuve que hablar como carnales. Porque debiendo ya ser maestros, son niños espirituales. Esos son los 3 grupos. Si yo te puedo dar una tesis en esta tarde es que vos te puedas ubicar. Me encanta decir en los campamentos, pero que no sea una frase hecha en el campamento, que este no sea un campamento más. Y a veces con el ímpetu de que queremos que tomen decisiones, a veces con el ánimo, a veces con tanto ánimo de que le queremos abrir la cabeza, porque queremos que se tomen decisiones, a veces no nos damos cuenta que pasan los campamentos y seguimos siendo un hombre natural, o un hombre espiritual, o un hombre carnal. Y qué bueno que en esta tarde te puedas identificar o te puedas llevar el compromiso de ser un hombre espiritual. La llenura del Espíritu Santo es un mandato para el cristiano. La llenura del Espíritu Santo debería ser lo cotidiano para los cristianos. No debería ser lo anormal, debería ser lo cotidiano. Sed lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas claves de Pablo. En todo el libro de Hechos y en todas las cartas vas a ver estos 3 puntos que vamos a ver de Pablo. En primer lugar, Pablo aprendió a oír. Pablo aprendió a oír. Y en ese punto podemos sacar la dependencia de Dios. Pero en segundo lugar, como si estuviéramos subiendo una escalera, en esta relación a ser un hombre espiritual, Pablo no solo que aprende a oír y tiene una dependencia, sino que tiene que aplica obediencia. Aplica obediencia. Y si te tendría que decir una palabra ahí, es disposición. Tener disposición a obedecer. Ahora, en tercer lugar, ¿sabes lo que hace Pablo? Aprovecha las oportunidades. Y sabes que Pablo es un hombre diligente. Y eso es lo que vamos a ver en Hechos 16. ¿Sí? Acompáñame ahí, Hechos 16, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, presten atención a este punto, que a veces lo pasamos por alto. Miren lo que dice. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Te digo un poquito el contexto. Segundo viaje misionero de Pablo. En el primer viaje misionero, Pablo ya había hecho Asia Menor. Y la idea del segundo viaje misionero era confirmar las iglesias. Si vos lees el último versículo,
el versículo anterior al que leímos, el 5, la idea del segundo viaje de Pablo era confirmar, extender lo que se había hecho en el primer viaje misionero. Entonces dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Pero en los versículos 6 y 7 leímos, pero el Espíritu Santo no se lo permitió 2 veces. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ¿sí? La idea era ir a Asia, el Espíritu no se lo permite. En una visión de noche un hombre macedonia le dice, ven, ayúdanos. Van a Macedonia porque lo interpretaron que era palabra de Dios. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres, Pablo le hablaba a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, un oficio bien rentable en esa época, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿sí? Entendemos acá por la palabra que creyó y fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si sabéis, juzgado, que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. No sé si vos estás siguiendo el contexto. Segundo viaje misionero, la idea de Pablo era ir a un lugar, el Espíritu los manda a otro, se cruzan con estas mujeres en la hora de la oración, se convierte Lidia, Lidia le pide que se queden unos días en la casa. ¿Qué pasa? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Ojo, que los demonios creen y tiembla, dice la palabra de Dios. Y a veces los demonios tienen una teología más correcta capaz que nosotros. Miren lo que dicen esta mujer que tenía espíritu de adivinación. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, no estaba diciendo algo raro. Quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos saliendo la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Saltamos al versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, bien al fondo, después de haberlo azotado. ¿Sí? Y los romanos, no cualquier soldado, los romanos. Y les aseguraron los pies con un cepo. Y acá viene la última parte que seguro todos conocemos. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, despertando el carcelero, ¿sí? Porque él velaba por los que estaban encarcelados. Viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y terminamos con este versículo. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es palabra de Dios, 20 versículos, gracias por escucharlo con tanta atención, ¿sí? Tenía miedo de que capaz se pierdan con 20 versículos y capaz con una historia no conocida. Pero le decía que el Señor me hablaba con este pasaje y 3 cosas. En primer lugar, Pablo aprende a oír. Y nos dice a nosotros, aprendamos a oír. Miren qué oído fino que tenía Pablo. No sé si lo logramos entender. Aprender a oír, dependencia de Dios. Y dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora estaban haciendo algo bueno. Ahora estaban extendiendo, estaban haciendo un viaje misionero. Pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y en primer lugar, en estas claves para ser
o 3 claves que podemos sacar hoy de Pablo para ser un hombre espiritual es aprender a oír la palabra de Dios. Y me llama la atención el oído fino que tenía Pablo. Ahora, bajándolo a nosotros, ¿hace cuánto no escuchás la palabra de Dios? ¿Tuviste alguna experiencia o tuvimos alguna experiencia como la de Pablo donde Dios nos dijo que no? Miren, siempre decimos esto, que el cristiano es hora de decidir entre lo bueno y lo mejor. Ya para el cristiano no puede decidir entre lo bueno y lo malo. Ahora, para Pablo era algo entre lo bueno y lo mejor. Y el Espíritu Santo tenía lo mejor, no era malo lo que iba a hacer Pablo, pero el Espíritu Santo tenía algo preparado, Dios tenía algo preparado mejor para él. ¿Y sabés qué era? Era ir a Macedonia, cruzarse con Lidia. Y cuando se cruzó con Lidia, cruzarse con esta mujer endemoniada, sacarle el demonio y que por sacarle a eso lo metan preso, lo azoten mucho, venga un terremoto, le pongan cepos. Pero esos son los puntos para después. En primer lugar, aprender a oír. Sacar este punto rápido, dependencia de Dios. Aprender a oír la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestro oído? ¿Fino? ¿Cómo está nuestra perspectiva bíblica? ¿Lo pasamos todo por el tamiz de la Biblia? ¿O nos pueden engañar? Pablo supo escuchar. Pablo, no hay llamamiento para vos ahí. Pero no solo supo escuchar, supo entender. Ahora, la Gran Comisión nos dice que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y enseñarle que guarden todas estas cosas y bautizándolos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso no es la Gran Comisión? ¿Eso no es un mandato del mismo Señor Jesús que nos dio a cada uno de nosotros? ¿Eso no lo sabía Pablo como apóstol? Pero ¿sabes qué le dice el Espíritu Santo? Acá no. Pero hay necesidad. ¿Querés que te hable un poquito de Frigia? Estudié un poquito lo que era Frigia. Era una ciudad donde había mucha inmoralidad sexual. Donde tenían una diosa que ni te quiero contar lo que hacían con esa diosa. Alrededor de esa diosa. Lo que hoy nosotros llamamos ocultismo, Frigia ya lo practicaba hace un montón de tiempo. Dice Pablo que otra vez fue a Atenas y viendo la incredulidad de Atenas dice que se enardeció. Ahora me imagino Pablo cuando llegó a Frigia y vio todo eso. Este es el lugar para predicar. Pero ¿sabes qué le dijo el Espíritu Santo? Acá no, Pablo. Acá no. Tengo otra cosa para vos. Pero ¿sabés cómo aprendió eso? Teniendo el oído fino. En primer lugar, chicos, aprendamos a oír. Y se los digo por experiencia, ¿eh? Los que van al campamento, los que nos conocen saben que siempre me pongo como ejemplo en lo negativo. Aprender a oír. Años de campamento cristiano. Años de conferencias. Años de reuniones de jóvenes. En un campamento, si tuvieron 7 mensajes, todos los días con un orador, después otros 7 mensajes con tu devocional en la pieza con el consejero, llevamos 14 mensajes, 2, 3, 4 talleres según el campamento que hayamos hecho, 20 mensajes recibimos en un campamento, cualquiera sea que hayas recibido en este verano, volvimos y seguimos igual. O nos duró 1 o 2 semanas, ¿sabes por qué? Porque no tenemos el oído fino para aprender a oír. El Señor, ¿sabes qué te dice en esta tarde? Aprende a oír. Dependencia de Dios. Aprendamos a oír la palabra de Dios. Aprendamos a oír la palabra de Dios. Proverbios 4:20, un texto que nos enseñaron de chico. Hijo mío, esté atento tus oídos a mi palabra. Proverbio 8:34, bienaventurado el hombre que escucha mi voz. ¿Cómo estás con la palabra de Dios? Pero en segundo lugar, ¿sabés qué hace Pablo en esta escalera ascendente? En donde vemos un hombre espiritual, donde hoy muchos años después estamos hablando de él. Porque no solo que tiene el oído fino y dice aprendamos a oír, dependencia, dice que él aplica obediencia. Él aplica obediencia. Y ahí me habla de una disposición. Dice, mirá los verbos, yo lo tengo subrayado. Enseguida procuraron, zarparon, estuvieron varios días en Frigia, hasta que escucharon que era por el Espíritu lo que los estaba mandando a hacer. Dice que oraron con las mujeres. Y ahí vino el hecho de esta mujer endemoniada. Pero por eso fueron a pasar presos. Ahora, lo habrán estudiado en la vida de José los chicos de pre y me deben entender que a veces la obediencia no trae el resultado que nosotros esperamos capaz al corto plazo. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos obedecer. El Señor Jesús, después de dar el gran mensaje del Sermón del Monte, le da el ejemplo de esas 2 casitas. Y le dice, yo los compararé a ustedes con estas 2 casas. El que escucha mi voz y no la pone en práctica, ¿saben qué es? Es como aquel que hace una casa sobre la arena.
que viene el viento y da con grande ímpetu, y lo tengo ahí subrayado en mi Biblia, y dice, fue grande su ruina. ¿Sabéis qué dice el Señor Jesús? Después de dar el sermón del monte, ustedes escucharon todo esto. Ahora, si ustedes no lo aplican, son como esa casa que hacen la casa sobre la arena, como ese hombre que fue imprudente. Ahora, si ustedes lo ponen en práctica, los compararé con ese hombre que hizo su casa sobre la roca y que cuando vino el viento, dice que no pasó nada, siguió igual. A los dos le vino el viento. El Señor Jesús, la palabra nos habla mucho de la obediencia. Santiago dice que no seamos solamente, ¿qué? Oidores, sino también hacedores de su palabra. Ahora, veo a Pablo en esto, no solo que escuchó la palabra de Dios, sino que aplicó obediencia. ¿Querés que te dé un ejemplo negativo de desobediencia? Sansón, que era nazareo desde el nacimiento, desde la panza de su madre separado. ¿Sabés qué hizo? Papá, mamá, quiero la chica filistea. No, hijo, pero no es de tu pueblo. La quiero. No, hijo, la quiero. ¿Sabés qué pasó con Sansón? Aparece en la galería de la fe porque tuvo una oración de fe. Y por esa oración dice que murieron muchos. Pero ¿sabés cómo terminó? La única vez que aparece en la Biblia la palabra juguete, siendo juguete para los demás. Siendo juguete para los demás. ¿Sabés por qué? Porque el hombre que empezó bien, terminó mal. Y vemos en Pablo un hombre que arranca en un camino, que es en el camino a Damasco, y en el final de su vida lo vemos en el camino, ¿sí?, a la vía Apia, yendo para Roma a ser muerto, pero entre ese camino del inicio y el camino del final vemos un Pablo que en el medio fue madurando. ¿Pero sabés por qué? Porque en primer lugar, aprendió a oír. ¿Pero sabés qué hace en segundo lugar con lo que escucha? Lo pone por obediencia. ¿Querés que te dé otro ejemplo? El hijo pródigo. ¿Vos te pensás que fue un día para el otro la caída del hijo pródigo? Yo me lo imagino que a ese padre, como lo esperó, si lo esperó así ese padre, a mí me da a entender que ese padre, cuando el hijo veía que se quería ir, no lo hubiese dejado ir, lo hubiese retenido. Pero ¿sabés qué dice el hijo pródigo? Se fue. Y tengo una subrayada en mi Biblia, no es esta, para que me entre, pues sabía que no iba a ir a Atril, pero dice que lo que comía no lo llenaba. Qué linda la palabra de Dios. Siempre leo esa historia y nunca me había percatado de eso. Que él dice que comía, pero que no lo llenaba. Y eso es lo que hace el mundo. Dice que deseaba comer de las algarrobas, pero no lo llenaba. Eso es un ejemplo de desobediencia. ¿Y querés que te cuente otro? Ustedes habrán estudiado la vida de Jonás, el profeta de Dios. Y a veces le pongo esas canciones a mi nena y le digo, wow, ojalá que vaya entendiendo desde chica. Es tan clara la canción. Y dice el cartel, Nínive, y él huye para Tarsis, el profeta de Dios. ¿Sabes que perdió tiempo? Perdió mucho tiempo. Perdió todas sus tenencias. Dice que dentro del barco le tiraron todo, perdió todo. ¿Sabes que perdió su testimonio? Los que eran del otro pueblo le decían, esta tormenta viene por vos, Jonás, y lo tiraron del barco. Perdió muchos tesoros, perdió muchas cosas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿querés que te diga algunos ejemplos de obediencia rápido? Y pequeños ejemplos de obediencia, porque siempre a José vamos con el ejemplo de obediencia que no pecó. Pero ¿sabés por qué José llegó a ser vendido? Por un pequeño paso de obediencia. ¿Sabés cuál fue? Que el padre le dijo, anda a ver cómo están tus hermanos. Ahí vino todo el grande mal. Y no me acuerdo ahora la ciudad que dice, pero que dice que fue a esa ciudad y no los encontró. Y preguntó dónde estaban y tuvo que ir a otra. Una doble obediencia de José, una pequeña obediencia. Pero aún así, cuando él obedeció y no acostándose con la esposa de Potifar, siguió obedeciendo hasta el final. ¿Sabés por qué David se encontró con Goliat? Por una pequeña obediencia. ¿Sabés qué le pidió el padre? ¿Se acuerdan? ¿Llévale qué? ¿Llévale qué? Llévale comida. ¿Se acuerdan qué comida? Más específico. Un pan y un queso, ¿no? Le dice. Llévale esto, llévale comida. Y cuando va a la guerra, David ve que ese incircunciso lo estaba provocando. Una pequeña obediencia lo llevó a David a encontrarse con el gigante. Una pequeña obediencia. Josué había sido líder del pueblo de Dios. Moisés ya había muerto. El pueblo de Dios seguía siendo inmaduro espiritualmente. ¿Y sabés qué dice Josué? Los confronta en un momento y le dice, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ¿querés que te dé el ejemplo máximo de obediencia? Hebreos 5:22, mirá lo que dice. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas,
al que lo podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El Hijo de Dios, el Señor Jesús, aprendió obediencia. Este pasaje habla de Getsemaní. Y en esa oración yo veo un silencio de Dios. Y podemos aplicar el primer punto, aprender a oír. El Señor Jesús entendió que tenía que ir a la cruz. Entiendo que no hubo una respuesta verbal, por lo menos creo que no está en la Biblia. Y dice que vino la turba y lo quisieron poner preso. Pero ¿sabés qué hace Pedro? Alguien que no entendía, que no aprendía a oír, le quiso cortar la cabeza a uno de los jefes de seguridad. Y el Señor se la vuelve a restablecer la oreja. ¿Pero sabés por qué? Porque el Señor Jesús, aún en ese momento de dificultad, aprendió obediencia. ¿Cómo estamos con la obediencia, chicos? ¿Cómo estamos con la obediencia? ¿Aplicamos obediencia? Aprendamos a oír. Ser, ¿qué? Con D. Aprendamos a ir. ¿Ser qué? ¿Ser qué? ¿Se acuerdan? Dependencia, ser dependientes. Y en segundo lugar, aplicar obediencia. ¿Ser qué? Disposición, tener disposición. Hoy hay muchos que tienen disposición, pero disposición no es lo mismo que estar disponible, ojo. Hay muchos que están dispuestos, pero no están disponibles. Pero termino con este último punto. En tercer lugar, ¿saben qué hizo Pablo? No solo aplicó obediencia, sino que aprovechó las oportunidades. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiese hecho yo? ¿No te preguntaste qué hubieses hecho vos en ese momento? Te pusieron preso, te azotaron un montón, te pusieron un cepo, te pusieron bien al fondo. Fuiste ahí para hacer una causa honesta, para predicarles el evangelio y te ponen preso. Viene un terremoto, ¿qué haces? Te vas. Ahora, más desafiante y capaz más cruel. Y en esto callémonos, no quiero escuchar ninguna respuesta. ¿Ves al que te había azotado, al que te puso preso, que se está por matar? ¿Qué haces? Bueno, ¿sabes qué hace Pablo? Aprovecha las oportunidades. Como cristianos tenemos que aprovechar las oportunidades. ¿Y ser qué? Diligentes. Como cristianos estamos llamados a dar esperanza. El mundo, el sistema, el noticiero, distintos personajes en este mundo, ¿sabes qué hacen? Aportan tristeza, aportan malestar, aportan bajón. Pero vos como cristiano, ¿qué aportás? Como cristiano espiritual, ¿aportás esperanza? ¿Aprovechás las oportunidades? Pablo, estando preso, dijo que no dejaba de cantar himnos y hacer oración. Pero aún más, dice que vino un terremoto y todos los que estaban ahí, ninguno se escapó. Eso es obra de Dios. Pero cuando el carcelero se estaba por matar, Pablo lo frena y le dice, ¡pará! No te hagas ningún daño. Y eso es lo que estamos llamados a hacer como cristianos. Decirle a este mundo, ¡pará! Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Ese es Jesús. Hay dos puertas, una grande y una pequeña. Y en esa grande van muchos. ¡Pará! Y eso es lo que estamos llamados a hacer como cristianos. ¡Pará! No te hagas daño. Ahora, como cristiano, ¿en qué casillero te ubicas? Vamos a decirlo mejor. ¿Qué tipo de corazón, qué tipo de hombre y mujer sos? ¿Un hombre natural? Últimos 3 minutos hablo para vos. Ahora, si estás entre ser un hombre carnal y un hombre espiritual, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y te va a comer, ¿eh? Y qué feo que pierdas tenencias, testimonio, que llegues herido. El Señor perdona, ¿eh? Pero las consecuencias quedan. Pero ¿por qué no aprovechar las oportunidades? ¿Sabéis quién aprovechó las oportunidades? Me encanta esa historia. Y perdón lo de la iglesia porque se las cuento siempre. Pero el endemoniado de Gadara. Cambiado, quiere ser uno de los discípulos. El Señor Jesús lo frena y le dice, pará. Vos quedate acá. Vos quedate acá. Pero Señor, quiero ir con vos. Quedate acá. Anda a tu casa. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios con vos. Y estudiando esa frase, veo una inmediatez. ¿Y saben qué hizo ese que era ex endemoniado de Gadareno? Salió por todo Decápolis, 10 ciudades, a predicar el evangelio. No hizo el Müller, no hizo la tecnicatura, no hizo palabra de vida. Fue con su testimonio, con su vida cambiada y fue a predicar a 10 ciudades. Y eso es lo que el Señor te está diciendo a vos. ¿Estás aprovechando las oportunidades en tu hogar?
¿Cuántos campamentos más van a pasar? Aprovechar las oportunidades, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas has vivido y has hecho. O como le dijo a Zaqueo, desciende, date prisa, es necesario que yo muera en tu casa. No se puede ser un discípulo del Señor arriba de un árbol, querido. Hay que aprender a oír, hay que aplicar obediencia, pero hay que aprovechar las oportunidades. ¿Estás aprovechando las oportunidades que te da Dios? Vamos a rendir cuenta por nuestro tiempo, pero hay que aprovechar nuestras oportunidades. Y Pablo las aprovechó. Donde se podría quejar, ¿sabes qué hace? Está cantando himnos, cánticos, oración. Y una persona que se estaba por matar pasó a ser una familia que se convirtió entera. Ese carcelero tenía una familia y esa misma tarde esa familia se bautizó. Un carcelero. ¿Sabes por qué? Porque un hombre aprovechó las oportunidades. En una época de crisis de fidelidad como la de hoy, y en ese momento Pablo mostró ser fiel. A pesar de las circunstancias no movieron a Pablo. Y hoy estamos en una época, cada uno de nosotros, donde somos fiel cuando las circunstancias están a nuestro favor. Y debemos cambiar eso. Debemos ser fiel a pesar de cualquier circunstancia. Te repito, Pablo preso, en la cárcel de más al fondo. Y no eran como las cárceles de ahora, ¿eh? No vamos a hacer un estudio de eso. Con cepos, cantando cánticos, alabanzas, oración a Dios. Y por eso ningún preso se fue cuando vino un terremoto. Y una familia después fue convertida. Creer en Cristo, aprovechar las oportunidades. Últimos 3 minutos. Ya hablé mucho para los cristianos espirituales o para los cristianos carnales. Pero te quiero hablar a vos, que sos un hombre capaz natural, que no tenés a Cristo en tu corazón. El tercer punto también es para vos, aprovechar las oportunidades. El primer punto también es para vos, aprender a oír. Hoy estás acá, el Señor te trajo acá. Pero el segundo punto también es para vos. Tenés que aplicar obediencia o tomar una decisión. Si decís que no, la Biblia dice que ya sos condenado. ¿Condenado de qué? La Biblia habla que cada uno de nosotros tenemos una enfermedad y esa enfermedad se llama pecado. Todos nacemos con esa enfermedad. Y Dios mandó ese remedio, que fue su Hijo, el Señor Jesús, a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y yo tomé ese remedio, acepté a Cristo en mi corazón cuando tenía 6 años de edad, en una conferencia. Y en muchos momentos pasé por ser un hombre carnal o espiritual y sigo luchando y trato de seguir siendo y trato de ser un hombre espiritual. Aunque la carne a veces nos juega una mala pasada. Pero te puedo decir que hoy tengo seguridad de lo que vamos a cantar ahora como la última canción. Él es mi roca. ¿Sabes lo que dice la canción que vamos a cantar ahora? Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Si mancha ante Él, le vendré justificado por la fe. ¿Vos podés cantar esa canción? ¿Vos podés cantar esa canción? Un día Él vendrá y seré justificado por la fe. ¿Sabés qué quiere decir en otras palabras? Tenés seguridad de salvación. ¿Tenés la seguridad de salvación? Te repito, todos nacemos con pecados y en algún momento tenés que arrepentirte. Te invito a que donde estés, inclines tu cabeza. Todos inclinemos nuestra cabeza. Y gracias por tanto respeto. Y es bueno, siempre, a mí me encanta que cuando se abre la palabra de Dios podamos tomar decisiones. Y este momento es único. No te distraigas con el de al lado. Si tenés años de campamento, ubicate si sos un cristiano espiritual o un cristiano carnal. O si nunca tomaste esta decisión y sos un hombre natural, acércate a Cristo, aceptá a Cristo en tu corazón. Hoy puede ser el día de salvación. ¿Qué tenés que hacer? Ahí donde estás, pedirle perdón a Dios por tus pecados. Decirle, Señor, entra en mi corazón, quiero ser un hijo tuyo, cámbiame, me arrepiento de mis pecados. Sálvame, haceme tu hijo. Y vos que sos un cristiano espiritual, aprovechá este momento a orar, porque yo sé que hay gente que nos visita. Y orá por aquellas personas. Pero si vos sos un hombre natural, que no tenés a Cristo en tu corazón, esta decisión no la puede hacer otro por vos. La tenés que tomar vos. Yo no puedo abrir la puerta de tu corazón, la tenés que abrir vos al Señor. Ahí donde estás, Él te escucha. Inclina tu corazón y decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Quiero ser un hijo tuyo.
ayúdame, sálvame. Ahí donde estás, nadie te está viendo. Si hiciste esta oración, o querés hacerla, o querés recibir un librito que trajimos, lo de la comisión para ayudarte en tu devocional, ahí donde estás, levanta tu mano, nadie está viendo. ¿Hay alguien que haya hecho esta oración o se quiera quedar charlando después del momento de cantar? Levanta tu mano ahí donde estás y decirle: yo quiero ser salvo. Yo vine acá y me di cuenta que soy un hombre natural, no tengo a Cristo en mi corazón, quiero ser salvo. Ahí donde estás, levanta tu mano, nadie está viendo. Ahora, si somos todos hijos de Dios, gloria a Él, y que podamos tomar una decisión, ¿sí? Cantamos esta canción como última y gracias por escuchar la voz de Dios.